Entonces habíamos establecido las ecuaciones que nos permitían hallar la rotación de cuerda y las dos rotaciones en los extremos de la barra y J, de forma muy general. Entonces, sabemos que esas ecuaciones son las mismas que habíamos hallado en el primer tema del caso de desplazabilidad en estructuras. Ahora, ¿qué ocurre? Podemos, para encontrar los momentos, el momento de I hacia J y el momento de J hacia I de esa barra, producido por el sistema de solicitaciones, podemos aplicar este método de los desplazamientos y dividirla a ella en un sistema 1 o sistema primario y sistema 2 o sistema complementario. Vemos que el sistema 1, al ser el sistema primario, debe estar restringido de todo desplazamiento y sometido bajo las solicitaciones originales. Entonces aparecerán dos momentos, el momento IJE y el momento JIE. Ellos lo llamaremos, el E viene de empotramiento. Estos momentos se llamarán momentos de empotramiento perfecto. ¿Y por qué empotramiento perfecto? Simplemente porque al tener una barra en general y restringir todo desplazamiento, aparecerán dos empotramientos en los extremos. Por eso la llamamos momentos de empotramiento perfecto. El subíndice I indica en el nodo en que se encuentra IJ, indica hacia dónde apunta, o mejor dicho, el otro extremo de la barra. Si estamos hablando del momento IJ, estamos diciendo que es el momento en el extremo I de la barra IJ. Si hablamos de JI, es el momento en el extremo J de la barra IJ. Ahora vemos que en el caso número 2, el sistema complementario, él va a estar posibilitado de desplazamiento y solamente aparecerán dos momentos producto de esa desplazabilidad. ¿Qué ocurre aquí? Ustedes, como bien se darán cuenta, aquí aparece empotrado, pero los desplazamientos simplemente los colocamos o los están colocando en esta demostración como asentamientos. Pero estos asentamientos son exactamente lo mismo como si la estructura se desplazara libremente, como si esta barra estuviera libre de desplazamiento. Entonces vamos a poder afirmar a partir del principio de superposición que el momento IJ y el momento JI de la estructura original, de nuestra barra original, va a ser la sumatoria de los momentos de empotramiento más los momentos barra, es decir, los momentos en el sistema complementario, sistema 2. ¿Qué ocurre? Nos damos cuenta que estos momentos de empotramiento son los que se originan a partir de las solicitaciones externas. Y estos momentos IJ o estos momentos barra van a ser los producidos por la desplazabilidad de la estructura, es decir, por los desplazamientos que produzcan en los extremos de la barra. Vamos a ver cómo calcular estos momentos. Bueno, básicamente los momentos en el caso primario, esos momentos de empotramiento son muy fáciles de calcular. ¿Por qué? Porque simplemente su cálculo se basa en la resolución de una estructura hiperestática de tercer grado. Recuérdense que está biempotrada, es decir, que ambos extremos tienen empotramientos y es una barra simple, por lo tanto es la resolución de una estructura de 3 grados de libertad. Véanlo acá, cómo se realiza. Y podemos aplicar el método de las fuerzas para obtener sus reacciones. ¿Qué pasa? ¿En todos los ejercicios vamos a tener que aplicar el método de las fuerzas? No, simplemente vamos a buscar una serie de tablas que nos permitirán hallar estos momentos de empotramiento perfecto. Vemos también que por variación de temperatura podemos igual calcular esos momentos de empotramiento perfecto. Y entonces tenemos que el momento de empotramiento de I hacia J, producido por variación de temperatura, puede obtenerse a partir de simplemente el alfa t por delta delta t por E por el factor K, que llamaremos factor de rigidez, por L entre H. Y vemos que este factor de rigidez es la inercia entre la longitud. Veremos más adelante la importancia de este factor de rigidez. Ya hemos hablado de la rigidez general de una estructura y ya veremos cómo se aplica esto. Y luego el momento de empotramiento desde J hacia I es simplemente el mismo momento en sentido contrario. Luego, como les dije, estos momentos de empotramiento en general los hallamos a partir de la aplicación del método de la fuerza y hay tablas que nos permiten hallarlo. Ustedes buscarán en su momento tablas de momento de empotramiento perfecto y podrán encontrar cuáles son los momentos a partir de una serie de casos ya creados, si la carga es distribuida, es puntual, si existe un momento, y
es importante que tengan en consideración cuál es la convención de momentos de esa tabla, si el momento antihorario es positivo o el momento horario. Entonces, sistema primario resuelto. Vamos a ver, más interesante, qué ocurre con el sistema complementario, o el caso número 2. En este sistema complementario, caso número 2, sabemos que lo único que se están generando en nuestra estructura son una serie de asentamientos. Asentamientos que representan en realidad los desplazamientos reales de la estructura. Y queremos hallar esos momentos externos, esos momentos barra, en función de estos asentamientos. Recordamos también que habíamos dicho que el desplazamiento no existía a cambio de longitud, es decir, la deformación axial de nuestras barras iba a ser 0. Entonces, ¿cómo establecemos estos momentos? Bueno, consideramos en general un elemento de eje neutro, de eje recto, disculpen, y de sección variable. Algo como lo que se nota aquí, donde la inercia va a variar a lo largo de la longitud y el eje va a ser recto. Entonces podremos obtener tres coeficientes, tres integrales, que llamaremos, que serán en este caso coeficientes, que tienen que ver con la variación de la inercia a lo largo de la longitud. Luego, a partir de una serie de formulaciones, podemos calcular los momentos a partir de ¿qué? De el módulo de elasticidad por un coeficiente K sub 0, que tiene que ver con la rigidez del elemento, y recuerden que este K sub 0 lo vemos más adelante, que es inercia entre longitud de la barra. Luego vemos que este factor que tiene que ver con la rigidez del elemento, recuerden que la rigidez del elemento la podemos calcular como el módulo de elasticidad por la inercia entre la longitud, va a estar multiplicando ¿a qué? A un coeficiente C sub I, véanlo aquí, C sub J también lo tenemos, y coeficiente C en general, aquí está K sub 0 y entre L, multiplicado por la deformación angular en el extremo I de la barra, más la deformación angular en el extremo J de la barra, menos la rotación de cuerda IJ. Lo mismo ocurre con el momento barra en de J hacia I, que tiene que ver con la deformación angular del extremo I, deformación angular del extremo J y rotación de cuerda IJ, cada uno por un coeficiente, que lo podemos calcular y va a depender de la variación de la inercia. Véanlo acá, va a depender de la variación de la inercia a lo largo de la longitud de la barra. En general, estos podemos también conseguirlos por tabla, los coeficientes. Finalmente, si el miembro es de sección constante, que es la mayoría, el 99% de los casos a los que nos enfrentaremos, vamos a obtener que el momento barra de I hacia J va a ser 2 veces el módulo de elasticidad por K sub 0, veanlo aquí K sub 0, la inercia entre la longitud de la barra, por 2 tita I más tita J entre 3 phi de IJ. Es decir que si la sección es constante, CI se convierte en 4, C se convierte en 2 y phi se convierte en 6. Lo mismo ocurre para el momento de J hacia I. Vamos a tener que es 2 veces, pero ahora la rotación del extremo J más la rotación del extremo I menos 3 veces la rotación de la cuerda. ¿Sí? Básicamente, si estamos buscando el momento en I, es 2 veces E por K sub 0 multiplicado por 2 veces la rotación de ese extremo I más rotación de ese extremo J menos rotación de cuerda. Y si buscamos el extremo J, 2 veces E por K sub 0 otra vez, pero ahora 2 veces la rotación del extremo J más la rotación del extremo I menos 3 veces phi de IJ. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, ya sabemos cómo calcular el momento del sistema primario, que es el momento de empotramiento perfecto, y el momento del sistema complementario, que va a depender puramente de esos asentamientos, de esa desplazabilidad de la estructura. Entonces aplicamos el principio de superposición y sumamos. El momento de la barra, en el extremo de la barra, lo podemos conseguir como la suma del momento de empotramiento perfecto más esas ecuaciones que acabamos de encontrar, esas ecuaciones de deformación fundamentales de deformación angular, que tiene que ver con la rigidez E por K sub 0 y con la rotación en el extremo I, rotación en el extremo J y rotación de cuerda. ¿Sí? Como les había dicho, cuando el eje del elemento o la sección transversal del elemento es constante, vamos a hallar que el momento de I hacia J es igual al momento de empotramiento perfecto más 2 veces E por K sub 0
multiplicado por 2 veces rotación en I más rotación en J menos 3 veces rotación de cuerda. Y el momento de J en la barra IJ va a ser el momento de empotramiento perfecto en el extremo J más 2 veces E por K sub 0 multiplicado por 2 veces rotación en el extremo J más rotación en el extremo I menos 3 veces la rotación de cuerda. Es bastante sencillo en realidad de aplicar. ¿Qué ocurre? Estamos hallando unas ecuaciones, ¿cierto? Las ecuaciones de formación angular que nos van a permitir conseguir o aplicar nuestro método de los desplazamientos, de las rotaciones. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo que en estas ecuaciones, ¿cuáles son nuestras incógnitas? Bueno, nuestras incógnitas van a venir siendo la rotación en el extremo I, rotación en el extremo J y la rotación de cuerda. Recuerden que el momento de empotramiento perfecto viene o lo podemos hallar aplicando el método de las fuerzas a la estructura completamente restringida, es decir, a una barra bien empotrada con las solicitaciones externas. ¿Qué implica eso? Bueno, simplemente que esto es algo que podemos determinar numéricamente empezando el ejercicio, en su inicio. ¿Por qué? Porque simplemente buscaremos en una tabla cuál es el valor del momento de empotramiento perfecto que se genera a partir de la barra y las cargas sobre ella. Luego vamos a tener que resolver estas incógnitas que nos van a ir apareciendo en cada barra, en cada elemento de nuestra estructura, y va a depender de los desplazamientos o deformaciones que se puedan producir en ella. Seguimos entonces. Y hay un caso especial de estas ecuaciones de deformación angular que podemos encontrar y ocurre cuando existe o cuando conocemos un momento en el extremo de una barra. Bueno, y ustedes me preguntarán, ¿cuándo puede ocurrir esto? Bueno, cuando, por ejemplo, tenemos un extremo articulado. Si un extremo de una barra ya no estará como en el ejemplo que vimos, empotrado en ambos lados, sino que puede ocurrir que un extremo esté articulado. Y sabemos que el momento al final de un extremo articulado tiene que ser 0 o el momento que llega a ese extremo, si hay un momento externo. Pero en general decimos que es 0. Y entonces al conocer que en ese extremo el momento es 0, por ejemplo, en el extremo J el momento barra en J tiene que ser 0, sabemos entonces que podemos aplicar esta nueva ecuación, o mejor dicho, esta ecuación simplificada, la cual decimos que si conocemos el momento en el extremo I, el momento en el extremo J lo podemos hallar aplicando toda esta ecuación, que tiene que ver con el momento de empotramiento en el extremo J, disculpen, tiene que ver con el momento de empotramiento en el extremo J, más un medio del momento en el extremo I, menos el momento de empotramiento en el extremo I, más 3 veces la rigidez de ese elemento multiplicada por la rotación del extremo J menos phi de IJ, es decir, nuestras dos incógnitas. ¿Qué ocurre? Ya vamos a ver cómo aplicar este método de rotaciones a la resolución de ejercicios, de problemas prácticos, y cómo se simplifica luego esta ecuación. Pero aquí simplemente les estoy haciendo lo que sería un abrebocas a cómo se aplica el método. Resumiendo, ¿qué hemos logrado? Bueno, hemos dicho que el método de los desplazamientos en general se basa en dividir la estructura en dos sistemas. Un sistema primario, donde impedimos todo desplazamiento, y sabemos que va a estar sometido a las solicitaciones originales. Y ese lo vamos a poder calcular aplicando una serie de tablas. O sea, toda la estructura primaria la podemos determinar de una vez aplicando tablas ya establecidas. Entonces, con esas tablas podemos calcular numéricamente los momentos en el sistema primario. Luego, en el sistema complementario, el cual sabemos que está completamente posibilitado en desplazarse, es decir, él puede moverse con todos los grados de hipergeometría de la estructura, y van a aparecer nuestras incógnitas. Tita I, tita J y phi de IJ en cada una de las barras. ¿Y cómo resolvemos ese sistema? Bueno, establecemos las ecuaciones en función de tita I, tita J y phi de IJ de cada una de las barras. Finalmente, tendremos una serie de ecuaciones y crearemos una serie de ecuaciones de compatibilidad de fuerzas, un sistema de ecuaciones de compatibilidad
tantas ecuaciones como grados de hipergeometría tenga la estructura, como hacíamos con el método de las fuerzas.